Hola, bienvenidos a una sesión más de Escuela para Padres de Unitec. Mi nombre es Ayanira Samadeni, soy gerente corporativo de vinculación y valor en Unitec. El día de hoy me acompaña Reina Mojarrez de Fundación en Movimiento. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el acoso escolar. Sabemos que muchas veces se dice que es un tema de moda o que siempre ha existido. Sin embargo, hoy se ha vuelto un fenómeno mucho más importante de darle atención. Y precisamente para eso nos acompaña Reina. Reina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy coordinadora general de Fundación en Movimiento y efectivamente vamos a hablar de un tema tan importante como es el acoso escolar, mejor conocido como bullying. Reina, ¿por qué, aunque ha sido un tema viejo quizá, algunos dicen, por qué hoy es tan importante darle atención como institución educativa y como familia al tema del acoso escolar o bullying? Bueno, definitivamente sí es un tema que se viene abordando desde hace muchos años. De hecho, en 1970 fue cuando por primera vez hubo alguien, el doctor Olweus, en Noruega, quien definió este tema como acoso escolar. Le puso nombre porque en un país de primer mundo se empezó a detectar este tema, y no quiere decir que solo ahí ocurriera, sino él empezó a ver este tipo de conductas en los estudiantes que eran reiteradas y que además era con todo el afán de hacerle daño a otra persona. Y él fue quien le puso acoso escolar o bullying, mejor dicho, desde 1970. Entonces, definitivamente no es un tema de moda, simplemente es un tema que hoy es importante ponerle la lupa porque cada vez las agresiones van en aumento. Por eso es que se habla tanto. Si bien antes era justo el esconder el suéter, el hacerle una broma pesada a alguien más, a lo mejor se agarraban a golpes y hasta ahí quedaba. Hoy definitivamente tiene que ver con que utilizan armas blancas, no sé, te clavan el lápiz, te marcan con el cúter. La gravedad en los ataques es lo que hoy lo hace tan grave y por eso se habla tanto del tema. Reina, ¿y qué nos dicen los estadísticos? ¿Cómo se comporta actualmente este tema en las escuelas? Sí, mira, bueno, de acuerdo a estudios recientes que ha hecho la OCDE, tenemos el 18.8 millones de alumnos en México que hoy nos colocan justo como un país en primer lugar de este acoso escolar. Y además el 43.2% de los maestros encuestados o entrevistados, de acuerdo a la OCDE, a ellos han afirmado que se presentan casos de acoso escolar en las escuelas en todos los niveles. Reina, y algo muy importante es, a veces no sabemos diferenciar qué sí es acoso y qué no es acoso. Claro. Y a veces cualquier acción agresiva la tipificamos como acoso, o a veces ya cuando es repetitivo decimos que es solo un juego y que es normal que así se lleven, que es parte de la edad. ¿Cómo diferenciar qué sí es acoso y qué no es acoso escolar? Claro, hay que tener bien diferenciado lo que es acoso y lo que es un conflicto escolar. Un conflicto escolar es algo que se da de momento, un incidente, algo que a lo mejor hizo enojar a dos personas, pero que lo hablaron, o a lo mejor no se vuelven a hablar, pero tampoco se hacen daño. Y lo que es el acoso escolar tiene tres características bien importantes que tiene que ver con que es constante contra alguien, o sea, con alguien en específico y con toda la intención de hacerle daño. Que eso es lo grave del acoso escolar, que conforme avanza en el aumento de la gravedad y la constancia en los ataques, es lo que va dañando al chico o la chica que recibe este acoso, lo va dañando de manera psicológica y emocional, cada vez más fuerte. Por eso es que hace tanto daño, ¿no? Entonces entendemos que hay varios tipos de acoso escolar. ¿Nos podrías mencionar algunos de estos tipos de acoso escolar? Porque no nada más es, entiendo, lo físico, claro, sino hay otras formas de acoso. Claro. Sí, por supuesto. Mira, el acoso escolar generalmente inicia con la exclusión. Es decir, desde que te veo entrar, te barro de arriba abajo y ya veo si me caíste bien o no.
Y entonces empiezan a hacer sus grupitos. ¿Y qué es algo aquí que daña tanto? La parte de aguas. Si le hablas a fulanito o a fulanita, ya no te vamos a juntar, o pobre de ti si lo juntas al equipo, lo invitas a la fiesta. Entonces empezamos con la exclusión. Después va subiendo de nivel, que es el psicológico. El psicológico realmente está presente en todos los momentos, porque en el momento en que a ti te excluyen o simplemente no te hablan o lo que sea, psicológicamente te empieza a hacer daño. Y de ahí va subiendo con la parte verbal, después la parte física va incrementando cada vez el daño, y seguimos con la parte sexual. Definitivamente también está presente en todo momento el ciberbullying, que también, si quieres, adelante hablamos de él. Claro, gracias, Reina. Y para nosotros como papás, yo en mi casa puedo ver que mi hijo es un chico tranquilo, pero va a ser importante que yo identifique dos cosas: o si mi hijo es el que está generando el acoso, o si mi hijo es víctima de acoso. ¿Cómo yo como papá desde casa puedo empezar a identificar qué acciones, qué conductas que me puedan decir si mi hijo está jugando uno de estos dos roles, ya sea como agresor o como víctima? Sí, mira, es bien importante darse cuenta como papás en qué momento empieza a cambiar la conducta de alguno de los dos. O sea, no importa si es víctima, no importa si es agresor. Para las víctimas, por ejemplo, si así le podemos llamar, es que se empieza a aislar. Es decir, empieza, por supuesto, a no querer ir a la escuela, ya no come igual, empieza a estar completamente solo, o incluso puede llegar a ser agresivo con los hermanos más pequeños o los primos más pequeños, o incluso si tiene mascotas puede llegar como a desquitarse con ellas. Otra cosa bien importante es que por tratar de ocultar ciertas cosas que le están sucediendo, si no tiene la confianza para hablar con los papás, no lo mira a los ojos, empieza también como a tener cierto encorvamiento, porque es algo natural que el cuerpo quiere como esconderse de alguna manera, y empieza a hacer esto, y pues definitivamente su conducta incluso puede llegar a ser como agresiva dentro de la casa. ¿Pero por qué? Porque es una forma de desquitar ahí eso que está sucediendo en la escuela. Y para el caso de los niños que son los agresores, o los jóvenes que son estos agresores, pues son conductas que van desde la parte de ser demasiado, gritan, muy groseros, no controlan su ira fácilmente, desde luego que no van a obedecer ni a papá ni a mamá, no hacen tareas, y por supuesto que le faltan el respeto a los maestros, e incluso los llegan a retar. ¿Y qué consecuencias hay del acoso escolar para las mismas escuelas? Es decir, si no es un tema que atendemos oportunamente, ¿qué consecuencias puede vivir el chico a nivel individual, la familia y la escuela? Por supuesto, mira, primero hay que tomar en cuenta que justo porque es un problema social tan fuerte, claro que va a perjudicar mucho a la escuela, mucho a la familia y de manera individual. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento antisocial. Un chico que dentro de la escuela empieza a ser agresivo y que empieza a manipular a los demás, desde luego que puede tender más fácil a robar, por ejemplo, a mentir, a retar a los demás, definitivamente su conducta dentro del salón va a ser la que va a ocasionar problemas al maestro. Y también otra cosa bien importante, y que yo creo que es lo que más nos debe de preocupar como sociedad, es que el bullying o el acoso escolar, si no se atiende a tiempo, es permanente en el tiempo y en el contexto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un niño en la primaria es violento o es el que recibe la agresión, si no se le atiende, entonces no quiere decir que porque entre a la secundaria en automático va a desaparecer. Sigue y es constante. Y si no se atiende a esa edad, cuando llegue al bachillerato va a ser la misma conducta, ya sea de agresor o de víctima. Y por otra parte, también esto lo va a llevar a sus relaciones de pareja. Por ejemplo, si alguien es víctima en la escuela,
Claro que lo va a hacer en una pareja. Va a ser la novia o el novio sumiso, que se deje incluso abusar, que se deje golpear, etc. por la pareja. Y si es el agresor, obviamente va a tener estas conductas de agresor dentro de la pareja. Entonces, si ves, realmente es un tema que si no se atiende a tiempo, de cualquier modo te va a afectar. Desde luego un chico agresor que desde pequeño entiende que la violencia es normal, lo más seguro es que también llegue a fumar y a tomar alcohol o cualquier droga, porque empieza como este descontrol y quiere ser muchas veces líder dentro de cierto grupo que los incita a que vayan a eso. Reina, y en el caso de la depresión, ansiedad y suicidio, ¿hay alguna correlación con el acoso escolar, ya sea para el que es víctima o el que ejerce la agresión? ¿Hay posibilidad de que se detone alguna de estos trastornos de las emociones? Sí, claro que sí. Fíjate que es mucho más fácil que cuando sean adultos, por ejemplo en el caso de la Unitec, que estamos hablando de que ya no son chicos de secundaria, ¿verdad? Y que pronto van a llegar como a la edad de la mayoría de edad ya como adultos, sí es muy probable que caigan en depresión más fácilmente o sobre todo que tengan cambios de humor o estos cambios de repente pueden amanecer contentos, otro día tristes, otro día no sabe qué pasa. Si llegan a ser jefes, por ejemplo, en el trabajo, pueden ser tiranos, o si son no sé, un subordinado, pues puede ser que se deje abusar fácilmente por el jefe. Entonces, sí son conductas que si definitivamente no se les pone remedio en el momento, sí pueden llegar a tener consecuencias en la adultez. Ajá. Reina, y tú ya lo mencionabas, el cyberbullying. Antes pues nada más era vivir esa situación de acoso en la escuela, terminaba la escuela y yo me iba a mi casa. Y era relativamente un lugar ya seguro. Hoy, ¿qué pasa con el cyberbullying? ¿Qué es y por qué también es importante revisar el tema de las redes sociales en el acoso escolar? Claro, mira, el ciberbullying, como bien lo dices, hoy está presente en cualquier situación de acoso escolar. Incluso muchas veces primero es el ciberbullying que el acoso escolar como tal. Y hay que diferenciar una cosa, que para que sea acoso escolar o bullying es de manera personal, que se da de manera constante a nivel de la escuela, porque además eso también es importante recalcarlo, que el acoso es a nivel escolar, entre pares. No importa si es un chico más de menor edad contra otro de mayor edad, pero es en el contexto escolar. Y el ciberbullying o el acoso a través de las redes sociales se le llama así cuando son alumnos, es completamente ciberbullying y hace mucho daño porque el ciberbullying, a diferencia del acoso escolar, con una vez que lo hagan, ya es viral. Entonces el impacto y el daño es todavía peor, porque una vez que tú lo publicas, ya no tienes control en las redes sociales y por eso puede dañar tanto a la persona. Y otra cosa importante es que puede ser anónimo incluso. Y entonces cuando es anónimo, híjole, pues ¿qué hace? ¿Qué hace la persona que está siendo victimizada? ¿A quién denuncia? Sí se puede, si llaman a la policía cibernética, ellos hacen toda una investigación, pero sí es un tema de mucho cuidado. Reina, queda claro que es un grave problema, no es un problema viejo, somos el primer lugar a nivel nacional en acoso escolar. A nivel mundial. A nivel mundial, y bien lo dices, no es un problema que solo se queda en la secundaria, en la prepa, sino va a influir en la vida adulta de ambas personas, tanto el que lo recibe como el que lo da. Y entonces, Reina, ¿por qué Fundación En Movimiento voltea a ver este tema? ¿Qué hacen ustedes para sensibilizar el tema del acoso escolar? Pues mira, la fundación tiene prácticamente 8 años de fundada. Esta fue fundada en el 2010 por la familia Piquer,
Ellos son una familia que siempre han estado muy interesados en apoyar a la sociedad de una manera o de otra, y ellos comenzaron a ver que empezaba cada vez a haber más violencia como dentro de las escuelas. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se dieron a la investigación y resulta que era porque el acoso escolar iba en aumento. De ahí que la fundación tiene tanto tiempo dedicándose a hacer frente a este tema, con pláticas, con talleres para maestros, con conferencias para papás, con campañas de sensibilización para los alumnos, desde preescolar hasta nivel universitario, con programas de diferente manera y con materiales que se adaptan a cada uno de los niveles escolares. Entonces, nuestra misión es definitivamente apoyar a la sociedad y a las escuelas públicas y privadas de cualquier lugar de la República a erradicar el acoso escolar. Bien, porque lo primero es justo informar, ¿no? A la población, por supuesto. Justo porque puedo confundirme en que sí es acoso, que no es, en que estoy normalizando conductas violentas. Y ustedes se dedican precisamente a este primer acercamiento, que es la información, claro, ¿no? A las escuelas, que además es donde ya tenemos a toda la población cautiva, ¿no? Y podemos tocar a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes, que son los que influyen en modificar las conductas. Exacto. Y bueno, pues precisamente nosotros en Unitec, las preparatorias Unitec Ciudad de México, pues decidimos hacer esta alianza, nos acercamos a Fundación El Movimiento para ser parte y llevar a cabo el programa de escuelas en contra del acoso escolar. Brevemente platicar qué fue lo que tuvimos que realizar en las preparatorias Unitec. Se dio primero un taller intensivo al cuerpo académico de la preparatoria. Después se siguió con 4 pasos, que son los que pide la Fundación El Movimiento para hacer el programa. Y el primero pues fue precisamente trabajar con los docentes, con un taller intensivo de Desintoxícate del Bullying, donde se sensibiliza yo como docente qué conductas puedo observar en el salón de clases y que no las debo de pasar por alto, porque estoy a tiempo de prevenirlas. Muy importante también en este taller, algo que en lo personal me gustó mucho, es quizá yo como docente puedo estar fomentando o incluso permitiendo el acoso escolar, justo por lo que hablábamos, que a veces se normalizan las conductas. Entonces es también yo como maestro ser muy consciente de mis conductas y promover un ambiente de respeto dentro del aula de clases. A ellos pues es a los que más información se les da, justo porque están en un contacto muy cercano con los alumnos. Después hicimos con los alumnos el bulinovios, ¿no? Que es pues, el acoso, como ya lo comentaba Reina, pues también se lleva después a la relación de pareja, no es nada más entre pares. Y finalmente, y muy importante, con los papis. Con los papis, ¿qué es el acoso escolar? Finalmente el fenómeno de acoso escolar se puede prevenir y erradicar desde casa. En las escuelas nos sumamos a prevenirlo, nos sumamos a concientizar, nos sumamos a corregir las conductas agresivas que vamos viendo, pero definitivamente el actor clave en la prevención y corrección del acoso escolar son los papis, los padres de familia, a quienes también se les dio una conferencia, firmamos por ahí una lona de compromiso de las cosas que debemos de fomentar en casa. Tips muy concretos, que es algo también muy importante, son conductas muy concretas, como dedicarle tiempo a mi hijo. Cuando estamos a la hora de la comida, todos debemos de guardar el celular y poder escuchar a mi hijo. Todas estas conductas que resultan muy sencillas a la hora de la ejecución, pero que definitivamente marcan una diferencia entre que mi hijo se vuelva sensible a esto. Para este proceso nos llevamos mucho tiempo, Reina. Nos llevamos varios meses en el taller de intensivo. Fueron 2 sesiones de 6 horas. Para la conferencia para padres es 1 hora, siempre en las inducciones con nuestros papás, pues incluimos esta parte, y con los chicos también se da la plática de 1 hora. A todos se les da material. En el caso de los chicos se les da el tríptico de qué es el sexting y cómo las redes sociales también
se va metiendo en esta parte de mis relaciones y cómo debo de cuidarlas. A los docentes se les da 2 libros. Uno que es justo un bestseller que tienen ustedes en Fundación en Movimiento, que es Ya no quiero ir a la escuela. Justamente hablando de todo el fenómeno de acoso, y un manual buenísimo, por cierto, muy completo desde la parte legal, qué conductas observo, la parte histórica que ya nos compartías, el acoso. Y al final de todo esto, porque eso no fue el final, se llenó una bitácora. La bitácora virtual. La bitácora virtual, con una duración casi de 2 meses, donde justo se sensibiliza a los docentes a que ellos reporten. No acoso, porque ya quedamos que el acoso es cuando es constante. Entonces ellos diario tuvieron que reportar si veían alguna situación de agresión. Alguna conducta que pudiera generar. Y de ahí pues justamente poder identificar si ya es repetitivo, ¿no? En un salón una persona, entonces ya empiezo a hablar de acoso escolar. Y lo importante es eso, que seamos sensibles a denunciar, porque la realidad es denunciar, hablar con las autoridades académicas antes de que se escale y ya sea un problema mucho mayor con afectaciones psicológicas, físicas, como nos los comentabas, para los chicos, ¿no? Que son nuestra primera preocupación. Y pues ese fue todo el proceso que seguimos con la fundación, que pues tenemos su aval, sobre todo del modelo, de los contenidos, que es muy importante, porque hoy se habla mucho de acoso escolar, pero es difícil justo con todo este detalle que nos hablabas, de que sí, que no, cómo prevenirlo, cómo intervenir. Y pues hoy, precisamente Unitec, adquiere este compromiso de dejar esta información ya de manera permanente, siempre con todos nuestros papis, todos nuestros alumnos y todos nuestros docentes, de tal manera que sea una cultura. Así como el acoso escolar hoy se ha vuelto una cultura, lamentablemente, pues contrarrestar y que también tengamos esta cultura del respeto y la convivencia armónica en nuestras aulas de clase, y sobre todo que todos formemos parte de este movimiento. Bien lo dice, Fundación de Movimiento es un movimiento en favor de la paz, en favor de la armonía, de tener escuelas armónicas. Y Fundación del Movimiento, durante este proceso, pues fue quien nos proveyó de materiales, nos estuvo supervisando lo que decíamos, lo que no decíamos, justamente para que se bajara. Por eso iniciamos con la actividad con el cuerpo académico, es decir, los administrativos, que son los que están orientadores, coordinadores que están en contacto con los docentes y los alumnos, y justo ellos son los que reciban esta primera información y puedan hacer algo al respecto. Unitec hoy ha empezado a unirse a este movimiento con 4 campus de Ciudad de México y Estado, que es Campus Ecatepec, Campus Atizapán, Marina Cuitláhuac y Campus Sur. Obviamente esto es para llevarlo también al resto de los campus de Unitec y, como comentábamos, dejarlo ya de manera permanente dentro de nuestra cultura, con nuestros alumnos, nuestros padres de familia y docentes. Y Reina, aquí muy importante entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestros padres de familia? ¿Qué necesitan ellos escuchar? ¿Qué necesitan ellos saber? Para que ellos también sean parte de este movimiento, donde los únicos beneficiados son precisamente nuestros jóvenes estudiantes y sus hijos. Pues es bien importante que los papás consideren que la atención que requieren los alumnos, o sea, sus hijos, es lo primordial. A veces los papás creen que porque el chico ya tiene 15, 16, 17 años, ya no necesitan atención, pero créanme de verdad, y se los digo como psicoterapeuta, los chicos llegan a la consulta pidiendo simplemente 10 minutos de atención, es lo que piden. Si su hijo se acerca, usted aproveche la oportunidad de hablar con él, y si no, usted búsquela para tener una mejor comunicación. Créame que ellos sí necesitan de un abrazo, de un apapacho, de una mirada a los ojos, en donde le digan: hijo, ¿cómo estás? En el que compartan su día a día, tanto cómo les fue en el trabajo, cómo te fue en la escuela, pero es un conversar, no cuestionar, ¿no? Empiezo a cuestionarte y dime, porque ahí se rompe toda la comunicación. Definitivamente, si ustedes se acercan con sus hijos, créanme que sí van a tener una respuesta favorable de parte de ellos. Es lo que yo diría a los papás, y recuerden que el ejemplo
el ejemplo es lo que arrastra, el ejemplo es lo que realmente ellos ven, las palabras se las lleva el viento, ni siquiera las escuchan, el ejemplo es con lo que ustedes pueden dar esa orientación a sus hijos. Y por la parte de los alumnos, definitivamente es no te quedes callado. O sea, si tú lo permites una vez, lo vas a permitir siempre. No tengas miedo, siempre habrá alguien que te pueda respaldar. No permitas ningún abuso. Tú, si eres mujer, no permitas ningún abuso, ni si eres hombre tampoco. Es bien importante que sí denuncies, que sí avises, que sí pidas ayuda, pero no a tu compañera de al lado, no a tu mejor amiga, porque te va a decir lo mismo que tú ya sabes. Pide ayuda a un adulto en el cual confíes. Eso es muy importante y por eso pues Ciudad de México, Unitec Ciudad de México concluyó, estos 4 campus ya concluyeron todo este proceso justamente para que tanto los papis como los chicos se sientan en la confianza, los docentes se sientan en la confianza, desidentifican alguna situación, incluso puede ser que no estoy muy seguro, pero es mejor acudir con las autoridades académicas a quedarme callado y dejar que escale este problema. Y muy importante también que aprendíamos en todo este proceso con ustedes, Reina, es también el que es testigo. Que la mayoría a veces somos testigos, vemos y ya sea justo porque decimos es normal o yo no me quiero meter en problemas o digo, bueno, pues no, a mí no, mejor no me meto, pero también son muchas veces o somos los que permitimos que el fenómeno se vaya incrementando porque no decimos nada. ¿Qué mensaje podemos dar para estos chicos, adultos o incluso maestros que sí vemos que está pasando algo, identificamos, pero preferimos quedarnos callados? Mira, aquí es bien interesante lo que mencionas, porque por una parte están los testigos, que simplemente son los que ven, los que saben, pero no hacen nada. Están por otra parte los cómplices, que son los que ayudan, apoyan y motivan al agresor. Y por otra parte también están los niños o los jóvenes que ni son testigos, que ni son cómplices, que simplemente viven como en armonía, porque también los hay. O sea, los niños o los jóvenes a los que los invitan a todos lados, los que siempre quieren que estén en el equipo, los que ellos no se dan como cuenta de qué está pasando, como muy dedicados al estudio. Entonces son como estos 3 tipos en los que se podría como clasificar. Pero aquí lo más importante es decirles a todos que por favor justo no se conviertan ni en cómplices ni en testigos, porque es bien importante que sepan que si ustedes no apoyan al agresor, que si ustedes no lo motivan ni lo siguen, el agresor se va a sentir solo, se va a sentir avergonzado y lo va a dejar de hacer. Definitivamente el que es cómplice es el que fomenta que este problema social continúe. Así de sencillo. Entonces, también como maestro es bien importante que si tú eres testigo de alguna situación de acoso escolar o de ciberbullying, inmediatamente le comunique a su jefe inmediato superior, porque la negligencia en estos casos sí tiene una responsabilidad legal muy fuerte. Exacto. Y por eso precisamente hacemos este énfasis. Unitec decide unirse a este movimiento, dando esa seguridad. Si bien sabemos que nunca vamos a erradicar quizá al 100% del acoso, porque siempre va a haber alguna persona que por situaciones muy personales se vuelve agresor, sí es importante que la comunidad educativa esté informada, tenga las herramientas necesarias para precisamente no ser un testigo pasivo, no nada más estar viendo, porque realmente el que agrede y la víctima pues siempre nada más va a hacer esas dos figuras, pero los demás, que somos muchos más. Claro. Que somos testigos o cómplices o los que ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, entre más ojos sensibles, entre más calidad humana exista entre nuestras comunidades, es un problema que podemos ir aminorando y salvar no solo al chico en ese momento, sino ya bien lo decías,
en su vida futura, en su vida profesional, en su vida de pareja. Y pues con esto, queridos papis, vamos cerrando, dejando este mensaje muy claro. En Unitec estamos no preocupados, estamos ocupados en el movimiento de fundación, el movimiento que es el acoso escolar, que hoy es un problema que ataca a nivel nacional. Ya nos decían, somos el primer país a nivel mundial y no queremos que nuestros chicos vivan situaciones desagradables dentro del aula de clases, porque no solo nos interesa su formación instruccional, sino también su formación como humanos, para que el día de mañana sean ciudadanos de calidad, y que es el fin último de la educación, formar sociedades de mayor calidad, con mayor calidad de vida y de armonía. Por eso Unitec hoy, a partir de hoy, decide unirse a Fundación El Movimiento para sensibilizar y combatir el acoso escolar. Y de esta manera, papis, llegamos al final de una sesión más de Escuela para Padres, esperando que ustedes se lleven mensajes claves e importantes para casa. Agradecemos a Reina de Fundación En Movimiento, que el día de hoy nos acompaña y que pues nos han acompañado en todo este proceso y nos seguirán acompañando en este proceso. Les invitamos a que si quieren conocer más del tema de acoso escolar pueden visitar nuestras páginas de Unitec, o pueden visitar también la página de Fundación En Movimiento. Si nos compartes la página. Claro que sí, es www.fundacionenmovimiento.org.mx, y también los podemos atender vía telefónica 1327-0112. Y bueno, pues estaremos aquí presentes con nuevos contenidos, nuevos programas y mucha más información muy útil para todos. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias y los esperamos en una siguiente sesión de Escuela para Padres de Unitec. Buenas tardes.